Здравствуй. Долго думал, как обратиться к тебе. Мама глупо. Я уже не маленький мальчик. Hola, Называть тебя на «вы» he pensado bastante rato cómo dirigirme a ti. Mamá, suena ridículo. Ya no soy un niño. Tratarte de usted lo considero demasiado teatral. Voy a dirigirme a ti con un simple tú. Папа, я проснулась. Только не бегай босиком, пожалуйста. Все. Съем тебя сейчас. Не ешь. Ай. Нельзя тебя есть. А что можно? Есть кашу. Кашу можно. А может ты каша? Я не каша, я человек. А какая разница? Может ты курочка, а курочку можно есть. Знаешь, раньше я не верил в Antes no creía en los milagros, pero últimamente las cosas que me pasan me convencen cada vez más de que tu hijo ha tenido en esta vida muchísima suerte. Suerte con todo, con la gente, con acontecimientos, con mi mujer, con la hija. Mi esposa es una mujer rusa muy firme y buena. Es una persona maravillosa, inteligente. La hija dice que su padre es muy listo, que sabe todo y que tiene muy buena cabeza. Soy un buen marido y tanto como puedo un buen padre. Explico a mi hija el funcionamiento de este mundo, que no es nada simple, y me alegro por tener a mi lado a una pequeña que es tan lista como lo fui yo de niño. Y espero que sea más buena y humana. Знаешь, благодаря этим двум существам Gracias a estas dos personas, a mi mujer Ala y a mi hija Maika, a las que adoro y las cuales sé que me quieren, me he librado poco a poco de mis pesadillas, que no han sido otra cosa que recuerdos de mi infancia. которые преследовали меня. Ну чего столпились? Ребенка не видели? Такой же, как вы. Только маленький. Юра, а ты чего пришел? Че тебе делать больше нечего? Это новенький. Новенького привезли. Вот спектакль устроили. Система детских домов. El sistema de orfanatos de la Unión Soviética era muy duro, sobre todo para los niños así, huérfanos y minusválidos a la vez. Из 10 мальчиков. De los 10 chicos que estaban conmigo en la misma habitación, sobrevivimos solo 2. Сам El факт propio hecho de que yo pueda escribirte, писать тебе. ¿no es acaso un milagro? Разве это не чудо? Знаешь, какое самое первое... ¿Sabes cuál es uno de mis primeros recuerdos? Я сижу на Sentado en una silla pequeña, yo, un niño de 6 años, lloro gritando. ¿Dónde está mi madre? Quiero a mi madre. Нянечка протягивает мне конфету и Me dan un caramelo y dicen, tu madre es una perra, она te ha тебя abandonado. бросила. Но я не верю, Pero yo no что les creo включаю. y sigo gritando hasta perder completamente la voz. Другой кошмар. Otra de las pesadillas es el recuerdo de las incomodidades y constantes humillaciones cada vez que necesitaba ir al servicio. Мне говорили, надо учиться. Me decían que hay que estudiar y yo estudiaba. Me esforzaba como podía. A diferencia de mis compañeros, no fui capaz de mantenerme sentado en el pupitre.
y tuve que estar tumbado en el suelo de la clase rodeado de los libros. La única bombilla la teníamos en el techo y la luz casi no llegaba al rincón donde yo estaba. Lo que escribía el profesor en la pizarra yo apenas veía. Es entonces cuando me estropeé la vista, pero seguía esforzándome. Los compañeros de clase se reían. ¿Para qué estudias? ¿No sería mejor emborracharse o salir de chufla en vez de estar tumbado encima de los libros? ¿Para qué saber matemáticas o lenguas extranjeras si al final del curso te llevan al geriátrico? Mis compañeros bebían vodka desde la edad de 12 años, pero bebieras o no bebieras, daba igual. Los chavales que no tenían, como yo, la capacidad de andar, no tenían ninguna perspectiva, solo una: morir en este lugar al cual nos enviaban a la fuerza desde la edad de 16 años. Nos espantaba su nombre, el geriátrico. Allí morían muy rápido. Morían por enfermedades, por causa del cruel trato del personal, o simplemente se suicidaban. Я сейчас скажу, я считал 10 лет, потом бросил считать. Я насчитал 50 самоубийств за 10 лет. Но, в общем-то, насколько я знаю, у меня связь раньше была с инвалидами из других домов и так далее. Вот этот дом, именно наш, он в то время еще при коммунистах держал первое место по самоубийству. Éramos unos adolescentes, bromeábamos, jugábamos, hacíamos travesuras, pero de pronto un joven, con el cual nada más que ayer echabas una partida de ajedrez, moría en esa extraña casa al cabo de una sola semana. Sergei Mikhailov, un chaval con las manos sanas que soñaba con llegar a ser un químico. Shaska Podobny traducía los versos de Goethe y me daba a leer sus libros para adultos. Vovka Moskva, él entendía bien de radiotécnica. Han sido muchos, muchos. Todos se murieron. No todos se conformaban con ese orden de las cosas. Muchos alumnos mayores habían intentado con sus propias fuerzas abordar el programa de estudios de la universidad. Buenos profesores y educadores les ayudaban como podían, pero no siempre había sido posible. El director de la casa de niños de Trubchev, una persona muy buena, arriesgaba su cargo, ocultando los expedientes de algunos chicos y les dejaba estudiar 2, a veces 3 años en el mismo curso, a pesar de tener muy buenas notas, para que no tuvieran que graduarse y trasladarse al geriátrico. Al director Yevgeny Vasilievich le castigaron cuando intentó ponerse a esta práctica. Fue entonces cuando vino la tutora y me dijo: «Estos la han palmado, y a ti te faltan 4 años para ser mayor». Yo le pregunté: «¿Eso significa que yo también moriré allí?» «Sí», contestó ella tranquilamente. Tenía ya mis 11 años, no era ningún mocoso, pero de nuevo empecé a llorar como un poseso. Al cabo de una semana vino un psiquiatra de fuera. Cuando conoció las palabras que me había dicho la tutora, la miró indignado. Se fumó un cigarrillo entero y sin decir nada se marchó. Nunca más le vi. Perdona, tengo que dejarlo de momento. Ha venido un amigo mío. Quiere que le explique cómo utilizar algunos servidores en Internet. Значит, интернет что такое? Вещь очень простая. Нужно через телефонную линию модем соединиться к центральному серверу. Берем карточку
Открываем соединение. Каким Мой образом? компьютер. Все, пошел. Вообще все установки делаешь заранее, а потом в интернете делаешь вид. Идешь. На самом деле, En realidad no pretendía en esta carta ni provocar tu compasión, ni quejarme. повторяю, Insisto que soy un hombre feliz y quiero transmitirte esta sensación. Pero mi relato no sería completo sin esta parte de mi vida, sin aquello que tuve que superar. как чувствует себя ребенок. ¿Cómo se siente un niño que no puede sin ayuda ajena llevarse la cuchara a la boca, ni pasar la página de un libro? Que sabe además que está solo y que nadie en el mundo impedirá que le lleven al maldito lugar Кто мог бы llamado помешать geriátrico. отправить его в проклятое место под названием Дом престарелых? ¿Sabes cómo? Знаешь как? Como no Как persona, не человек. como un pequeño animal, Маленький зверек. acorralado e Равный и inútil. беспомощный. Inventar un método para suicidarme se convirtió entonces en mi idea predilecta. Ну как? Pero ¿cómo? Розетки устанавливались на такой высоте. Los enchufes se instalaban a tal altura Не дотягивались. que yo simplemente no podía llegar hasta ellos. Передвигался по Yo andaba a rastras. лекарства, Los fármacos se guardaban en un armario cerrado con seguridad. иначе мои более расторопные En caso contrario, mis más espabilados coetáneos se hubieran bebido todas las medicinas que contenían alcohol. о том, чтобы выпрыгнуть из окна. Sobre el salto desde la ventana no podía ni pensar. Для этого надо было Para eso habría que subir por lo menos al alféizar. жить. Vivir. Ничего. No me quedaba otra cosa que hacer. Я женат. Estoy casado por segunda У меня vez. есть дочь от первого брака. Del primer matrimonio tengo una hija, Nadia. Живет со своей мамой. Ella vive con su madre, Katerina Petrovna, Интеллигентная, una образованная. mujer rusa, inteligente y educada. И Майя. Nadia y Maya son unas niñas simpáticas, alegres y sanas. Балетный класс. Ambas acuden a las clases de ballet. Надя в этом году пошла в Nadia este año empezó a ir al colegio. Майя. Maya tiene solo 4 años. Вот твой паспорт. Дальше свидетельство о браке. Братья нашего. Да. Свидетельство о рождении Майки надо? Да. На. Где твое свидетельство о рождении? Я его так 100 лет не видела. Я сейчас смотришь? Потому что, ну, конечно. Слушай, чего мы берем? Мне надо сумку брать? Зачем тебе? Ты собираешься куда-то отдельно Вот, от меня путешествовать? вот понимаешь, проблема в чем. То есть у тебя там есть место свободное? У меня там, скажем так, мои вещи занимают где-то четверть. Все. То есть мы Тебя сюда туда можно будем. самого положить. Счастливо, Рубен! Удачи тебе! Катя, держите пиво, 2 бутылки в дорогу вам. Пока. 18 рублей за постельное белье. Приготовьте. А мы как раз сюда. Как все дети, я задумывался. Como todos los niños pensaba a veces, ¿y si es un error? ¿Y si me han confundido con alguien y no debo estar entre esta gente, en este ambiente? На самом деле, я сын ¿Y знаменитый. si en realidad soy el hijo de una familia famosa? Luego estas bobadas se me pasaban y volví a la realidad. Я возвращался, я мою просьбу. Конечно, разумеется. Спасибо. Конечно, разумеется. Ой, извините, накройте меня, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Отдыхайте. Спасибо. 6 лет A los 6 años de edad, мы уже вполне серьезно обсуждали с товарищем. yo y mis compañeros del orfanato Почему, собственно, все debatíamos seriamente la cuestión. ¿Por qué nos dejaron vivir? если бы нам Qué всем bien повезло, habría sido si nos hubieran dado a todos unas pastillas mortíferas y entonces no tendríamos que soportar todo este horror. Наши девчонки вернулись с работы, с любопытством
Entre los profesores de nuestra casa de niños había gente de primera. Ellos me ayudaban con su ejemplo a sobrevivir espiritualmente. El profesor de dibujo manco, de ambas manos. El profesor de música, ciego. La profesora de literatura, que trabajaba a pesar de tener solo 2 válvulas en el corazón. El profesor de matemáticas, con un solo ojo y con el pulmón perforado por una bala en la guerra. El profesor de alemán, que me inculcó el amor hacia los idiomas. Les debo mucho. Me enseñaron a ser fuerte y a creer en mí mismo. Pero mi nombre, Rubén, tan raro para el oído ruso, no me dejaba en paz. Al igual que el hecho bastante inusual de que me trasladasen cada 2 o 3 años de casa en casa sin ningún motivo. Como si me alejasen o ocultasen de alguien. Y sobre todo cuando estaba a punto de ser trasladado al famoso geriátrico, un suceso excepcional confirmó las sospechas respecto a mi procedencia. Eso sí que era un milagro. Desde la cúpula de la administración de nuestra provincia llegó una orden: prestar una atención personal a mi caso, trasladarme al mejor orfanato para niños minusválidos de la ciudad de Novocherkassk y al final del curso al mejor, según ellos, geriátrico del país soviético. No entendía nada. ¿Por qué? ¿Cómo? Pero me sentí como un condenado a muerte al haber recibido un indulto. Corría el año 1986. Заехать в гостиницу, это Останкино, потом в Шереметьево. Por los rumores que llegaban hasta mis oídos conseguí entender que soy español y que en España tengo un abuelo muy famoso y que a él, al igual que a ti, por equivocación o intencionadamente, os dijeron en su tiempo que yo había muerto. De esta forma mis delirios infantiles se cumplían. Yo me perdía en conjeturas, pero lo más importante que saqué de todo aquello era la esperanza. La esperanza de que tú no me habías abandonado, de que vives en algún lugar del mundo sin saber que existo, de que te veré algún día. Por eso empecé a buscarte escribiendo cartas a todas las instituciones. Esperé un tiempo. Luego descubrí que mis cartas simplemente no llegaban, ni a la Cruz Roja Internacional, ni a la Embajada, ni al Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Del correo directamente a la KGB. Es allí donde paraba toda mi correspondencia. Para entenderlo hay que saber a qué profundidad de Rusia me metieron. Novocherkassk es famoso por la masacre que en 1962 las fuerzas del orden soviético cometieron contra la manifestación pacífica de mineros. Salieron a la calle para protestar contra los sueldos míseros y la escasez de alimentos en las tiendas. Decenas de muertos, centenares de heridos.
En la prensa soviética no apareció ni una sola palabra. ¿Entiendes ahora por qué la KGB de este lugar trabajó con doble empeño? En fin, tuve que suplicar a mis amigos para que hicieran gestiones en la capital. De esta forma conseguí por primera vez tu nombre. Luego descubrí que en 1968, cuando yo nací, tú estudiabas en la Universidad de Moscú, en la Facultad de Filología. Entonces pedí a una conocida que se informara en el archivo de la universidad y me escribió lo siguiente. Cuando fui allí me sorprendió que unas mujeres muy amables y buenas se acordaban del caso, aunque habían pasado 20 años desde aquel momento. Ellas se acordaban de una joven española que dio a luz a 2 gemelos. Esa era la novedad. Uno se murió enseguida y le dijeron además que el otro iba a morir. Y estuvo un año entero cuidándole y venía siempre tan pálida, flacucha y en lágrimas. Así la describieron una profesora, Nina Vasilievna, y otras 2 mujeres que se acercaron, tan atentas y cariñosas. Me prometieron encontrar la ficha con la dirección de la chica y solicitar sus documentos en el archivo. Pero cuando fui al día siguiente, ellas dijeron que no recordaban nada, que no me habían prometido nada, y actuaban como si nunca hubiésemos hablado de ello. Era como una pesadilla. Vas a tu casa por una calle conocida y de repente la casa no está. Y parecía que estaban asustadas. Y se negaron a hablar más conmigo. Entonces pensé que alguien les prohibió tratar este tema. Conté todo a Rubén y él se rió. Él siempre se ríe. Ha sufrido mucho en su vida, pero cuando nos habla de ella nos hace reír, aunque son cosas terribles. Pero los tiempos han cambiado. El muro de Berlín ha caído y lo que antes daba miedo, ahora provoca la carcajada. Las fichas de cualquier archivo, incluso del más secreto, se han convertido en mercancía vulgar. Otro amigo mío, a cambio de una botella de buen coñac, consiguió algo que para mí no tiene precio: el papelito que me habían ocultado durante toda mi vida. La copia de mi partida de nacimiento. Yo, Rubén David González Gallego, nacido en Moscú, 20 de septiembre de 1968, de padre venezolano de nombre David Rafael y madre española de nombre Aurora. Pasase lo que pasase alrededor, a pesar de las dificultades que tuve que superar, siempre ocurría que alguien me necesitaba y yo necesitaba a alguien. Y ahora en este viaje me acompaña un amigo muy bueno. Se llama Alexander, es políglota, licenciado como médico, pero también pintor y músico. No es la primera ocasión que viajamos juntos. Esta vez el destino nos ha conducido a España. Era lógico empezar a buscarte precisamente aquí. Pero antes de todo, el primer día de mi estancia en Madrid, me he dirigido al cementerio más importante de esta ciudad para visitar la tumba de mi abuelo y de tu padre. No nos ha sido fácil encontrarla, pero en la administración nos han indicado el sitio y me han confirmado que mi abuelo, en el pasado, era el vicepresidente del Parlamento de este país y el secretario general de uno de los partidos más importantes, del Partido Comunista de los Pueblos de España.
¿Qué he sentido yo en estos momentos? Diciendo la verdad, nada. Todo esto son asuntos del pasado, cosas de la vida, no me tocaron para nada. Sobre lo que más pensé allí es sobre el impresionante contraste entre este cementerio y aquel donde, en las sepulturas abandonadas y sin nombre, yacen mis compañeros. Tiene la culpa. No te lo pierdas. Tengo el premio en la mano. Un escrito diciendo que era el verdadero era en realidad. En Madrid he averiguado que cuando naciste, don Ignacio Gallego estuvo en el exilio en Francia y que a pesar de ser española, tú nunca residiste en el territorio español. Empiezo a entender que la búsqueda va a ser larga y que hay que ir a París. ¿Pero cómo? Y de nuevo tenemos suerte. En España hemos conocido a un buen amigo llamado Anchón. Es de gasoil, pero no tiene calentador. Es decir, arrancas como un coche normal. Arranco, mira. ¿Ves? Anchón nos dejó su furgoneta y sus amigos, teleperiodistas Carlos y Charlie, se ofrecieron para acompañarnos y ayudar en el viaje. Ni una bolladura traeremos. La noche antes de marcharnos, Anchón construyó una litera en la parte trasera de la furgoneta. Lo que me impresionó es que Anchón la colocó a bastante altura para que yo pudiera mirar por la ventana. Pas toujours facile, mais je suis prêt à le faire quand même. Disons là, le dessin d'ouverture qu'ensuite l'Église va emprunter. Que depuis des gens par milliers, sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier. En París, en el ayuntamiento de Neuville-sur-Seine, hemos conocido a una ancianita preciosa. Resulta que ella conocía la historia de nuestra familia y dice que hay que buscarte en Múnich o en Praga. Mecánico y de Esperanza Rodríguez, nacida el 15 de diciembre de 1921 en Bilbao. Elle renvoie à une situation de domination et que c'est ça qui, en grande partie, explique qu'elle soit souvent dans la difficulté. De nuevo en marcha. Me parece que habrá que atravesar media Europa para encontrarte. Auprès de Ségolène Royal,
concrètement, qu'est-ce que vous faites? Alors, en fait, au cabinet Ségolène Royal, je suis un peu atypique parce que les profils cabinet, c'est pas tellement les docteurs en sociologie, mais ce qui l'a intéressé dans mon parcours, c'est que d'abord, je peux lui procurer une ouverture sur le monde de la recherche. Debido al poco plazo que me daba el visado de Schengen, faltaban solo 5 días, he decidido arriesgarme e ir directamente a la República Checa. Radio Kontakta Česká muzika je teď. Pozvánka do kina. Na frekvenci Stejno 4 vás vítám při poslechu nabídky regionálních kin. Liberecká. Galileo. Není a Galileová může v České republice, ale já přesně nevím. Děkuji. Тоже нет. Paní asi 10 let bydlí v Praze a muž to už má české občanství. Добре, děkuji vám. Následnou. Ситуация такая. Он сказал, что если чешская гражданка, то это проще всего. Если это иностранка, если у нее гражданство сейчас не чешская, искать сложнее, но в любом случае. Он говорит, все службы, по которым он может это как-то выяснить, начинают работать с понедельника. Наверное, вы ему звоните еще раз. Пошли гулять тогда. Me gustaría saber tu opinión de hoy en cuanto a ciertos sucesos históricos. Por ejemplo, aquí, en Praga, en agosto del 1968. El régimen soviético aplastó un tímido intento de los checos de valerse por ellos mismos.
El mundo occidental se estremeció. Los estudiantes de toda Europa salieron a las calles para protestar, pero no los de la Universidad de Moscú. Claro que tú no podías estar en las reuniones donde por unanimidad se apoyaban a los tanques. Estabas en la maternidad, esperándome a mí. Cuando éramos pequeños, el deseo predilecto de todos los niños de nuestro orfanato era crecer, ganar un montón de pasta y un día presentarse delante de la casa de la madre en una limusina. Enseñarle a ella de lo que había renegado. Eso es lo que queríamos. ¡Qué tontos! Ahora mis deseos son mucho más discretos. No tengas miedo. No te pediré nada. Ni siquiera te llamaré mamá. Solo quiero verte e intentar entender lo que creo que es incomprensible. ¿Nos parecemos en algo? ¿O me parezco más a mi padre? Ya sé que él no está aquí. Hace 2 años conseguí que me respondieran de la Cruz Roja, donde se me comunicaba que estabais separados desde hace mucho y que él vivía en Venezuela. Le escribí una carta parecida a esta. La mandé certificada con entrega en mano, pero la respuesta nunca llegó. He llegado a la conclusión de que él no quiere remover el pasado y a pesar de la evidencia, yo para él no existo. En cuanto a tu dirección, la Cruz Roja me escribió que no pudo conseguirla. Dobrý den, jdu navštít pana Gonzálese Galiega. Můžete mi otevřít, prosím? Самое главное, что я контекстом полной конфиденциальности, мне не нужно, чтобы человек знал, что видишь. Ona nemusí vít, že hledáme nic. Aby nevěděla, jasně. Она никто не абсолютно. Jasně, není problém. Oni znají telefon. Nechtějí se jim náhodou. Jak to je to? Tak skoro, tak Jak dlouho to může trvat? Záleží, jako za pár dní bychom věděli jako víc, každopádně. Jako takhle těžko říct, za ty 2-3 dny my budeme vědět, jestli to bude trvat, jestli už třeba budeme vědět za ty 3 dny. Ahora en Rusia la vida es muy dura para todos. Cada uno procura apañarse como puede. Por eso escogí 2 carreras que están en boga: informática y derecho, y las hice a distancia. Créeme, soy independiente, gano bastante para mantener a mi familia. Hay gente sana que me envidia. Ahora me doy cuenta de que sin querer me pavoneo como en aquel sueño de la limusina. Живой. Как вы там? Угу. Детективы вчера были у меня. Настоящие. Что? А чё она орёт? Я понял. Ну скажи, что папа будет. А она там далеко у них? Алло, Майя. Плачешь? А чё плачешь? Может, недели через 2, может, через неделю. Не знаю, как все сложится. Бабушку тут твою ищем потихонечку. Испанскую. Ты ждешь меня? А игрушки убрала все? Понимаешь, когда папа приезжает, надо, чтобы все игрушки были убраны. Договорились? Aby nejpozději v pondělí večer byl na všech česko-rakouských přechodech normální provoz. Textová a redakce. Kenjiras armed with a rifle. The coach had run a seeing a 2-day lull in fatalities.
Hoy me han comunicado que tienen la dirección de tu oficina. Intento controlarme, pero mi corazón sin querer da unos brincos impresionantes. Aquí de momento acaba mi carta. No la voy a dejar en manos del correo. A la carta adjunto las fotos de mis 2 hijas. Mejor encargo a mi amigo que te la entregue personalmente. Quiero asegurarme de que la recibes tú y nadie más. Tal vez estás casada y tienes otros hijos. No quiero causarte problemas. Lo único que quiero es estar contigo unos minutos y hablar. Te esperaré en la cafetería Dunkin' Donuts en la Plaza Václav número 1, primera planta, hoy a las 7 de la tarde. Creo que te reconoceré enseguida. Y si no vienes, no te culparé. Significará que por las razones que sean, no has querido conocerme. Seguiré mi camino y nunca volveré a molestarte. Con respeto, Rubén David González Gallego, 6 de noviembre de 2000. ¿Por qué no podíamos filmarlo tranquilos? Cuenta, ¿por qué? Pues no podíamos grabarlo tranquilos porque podíamos estropearle ese momento, ¿no? De que apareciese antes, viese lo que hubiese gente preparando algo y se asustase y no volviésemos a saber nada de ella. Entonces, eso estábamos muy nerviosos porque podíamos estropearle la felicidad de Rubén. Sí, es cierto. Porque este momento es irrepetible, ¿no, Carlos? No, era un momento mágico. Había que estar ahí. Y nos pareció más interesante verlo que grabarlo.
Por haberse rebelado contra un ambiente familiar lleno de fanatismo, la joven Aurora se quedó sola a la hora de dar a luz. Durante el parto se cometieron graves errores médicos que provocaron la muerte de uno de los niños y la invalidez de Rubén. Las autoridades soviéticas, para evitar el escándalo, encerraron a la joven Aurora en una institución médica y luego la engañaron apartando al niño con el pretexto de un tratamiento en un centro especializado. Quien luego, a través de una llamada telefónica, la obligó a creer que su niño se había muerto. Las instituciones soviéticas, representantes de la emigración española o alguno de los parientes. Ella no quiere revelarlo, pero está claro que alguien lleva en su conciencia esta terrible culpa.